Mi nombre es Ramón Salcedo y en esta oportunidad me corresponde hablar sobre los temas 3 y 4, como lo son la educación y cultura y la libertad de culto. En cuanto al régimen jurídico administrativo de la educación y la cultura, tenemos sus bases constitucionales en cuanto a que el derecho a la educación y la cultura es citado desde el mismo preámbulo constitucional. Desde los artículos 98 al 111 posteriormente se establece lo siguiente: que la creación cultural es libre, incluyendo la inversión, producción, divulgación y derechos de obra creativa, los derechos de autor, las patentes, las marcas, invenciones, denominaciones. Enfatiza asimismo la importancia de la cultura como bien irrenunciable del pueblo, la importancia del patrimonio cultural tangible e intangible, así como la atención especial a las culturas, el respeto a la interculturalidad y el principio de la igualdad de las culturas. Todo esto está garantizado por el Estado. Por otra parte, se caracteriza la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, establecida como democrática, gratuita y obligatoria, siendo función del Estado garantizarla bajo el respeto a todas las corrientes de pensamiento, para el desarrollo del potencial de la persona, para el fortalecimiento de la sociedad, bajo un esquema de igualdad de oportunidades. En cuanto al sistema educativo venezolano, tenemos establecido en la Ley Orgánica de Educación, define este sistema como un conjunto orgánico y estructurado, conformado por subsistemas, niveles y modalidades. El artículo 25 de esta ley organiza al sistema educativo de la siguiente forma: lo que es el subsistema de educación básica y el de educación universitaria, teniendo el de educación básica a la educación inicial integrada por maternal y preescolar, y posteriormente la primaria y la educación media, siendo esta general o técnica. Por su parte, el subsistema de educación universitaria tiene los niveles de pregrado y posgrado universitario. En cuanto a las modalidades del sistema, según el artículo 26, son la educación especial, la educación de jóvenes y adultos y adultas, la educación en fronteras, la educación rural, asimismo la educación para las artes, la educación militar, intercultural y la bilingüe, así como otras que sean determinadas por la ley. En cuanto a las universidades, tenemos como instrumento legal a la Ley de Universidades, que establece que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Este es su primer artículo. En ese orden de ideas, continúa describiendo el servicio a la nación en el marco del sistema educativo. Establece que el recinto de la universidad es inviolable. También hace la diferencia entre universidades nacionales o privadas. Estas son autónomas desde el punto de vista organizativo, académico, administrativo, económico y financiero. Esta ley también define al Consejo Nacional de Universidades como el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de esa ley. Igualmente establece sus integrantes, sus atribuciones, y habla también de la OPSU, la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Pasando al siguiente tema, como lo es la libertad de culto, tenemos primero que nada las bases constitucionales en el artículo 59, que habla del derecho a la libertad de culto y de religión, el cual será garantizado por el Estado. Asimismo, establece que la fe religiosa podrá manifestarse en privado o en público, así como sus enseñanzas u otras prácticas, siempre y cuando éstas no se opongan a la moral y dentro del orden público. De igual forma, existe la garantía de independencia y autonomía de las diferentes iglesias dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y por la ley. Finaliza este artículo hablando del derecho de los padres a la educación religiosa para sus hijos, con el fin de continuar con sus convicciones de fe. Por su parte, hablando específicamente de lo que es la Iglesia Católica, en Venezuela cuenta con alrededor de 31 millones de fieles, lo que representa el 98% de la población. Están presentes 37 jurisdicciones, incluyendo 25 diócesis, 9 arquidiócesis, 3 vicariatos apostólicos, más aquellas jurisdicciones separadas para diferentes ritos, y también existe un ordinariato militar.
Las manifestaciones católicas en Venezuela son muy variadas, lo que hace que en muchas regiones veneren a una advocación mariana o a un santo en específico, así como también la realización de diversas ferias, misas, procesiones y diversas fiestas para cada patrón del catolicismo. Otras celebraciones especialmente importantes para la comunidad católica son la Semana Santa y la Navidad en Venezuela. En cuanto al modus vivendi del Estado venezolano y la Santa Sede, tenemos que la ley aprobatoria del convenio celebrado entre la República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica del año 1964, este acuerdo establece que el Estado venezolano garantiza el libre y pleno ejercicio del poder espiritual de la Iglesia Católica, así como el libre y público ejercicio del culto católico en todo el territorio de la República. Reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y la personalidad jurídica en Venezuela de la Iglesia Católica. Asimismo, se acredita a un embajador de Venezuela ante la Santa Sede, así como un nuncio apostólico en Caracas. Adicionalmente, se otorgan derechos a las diócesis, arquidiócesis, parroquias, así como las autoridades que regentan las mismas a los diferentes niveles. Muchas gracias.